Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien, espero que estén arrancando una semana increíble. Todos en algún momento celebramos la resurrección de Cristo. Y muchas veces queda o está instalado la resurrección como el final de una parte de la historia. Y sin embargo, eh, es un agregado, es un nuevo comienzo. Eh, es un nuevo comienzo porque el mismo Cristo glorificado actúa a través del Espíritu Santo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Les pregunta. Y aquí hay una verdad teológica muy importante. Jesús, lo primero que hace, resucitado, no es darles un sermón, no es darles una prédica. El resucitado lo primero que les hace es una pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Claro, el problema, imagínense la situación de aquellas mujeres. El problema era, en realidad, ellas se encuentran con la tumba vacía. Y claro, en sí mismo no es un problema. Por lo menos para nosotros con el diario del lunes, no es un problema. Pero ellas también tenían ese diario del lunes. Sin embargo, el tema era que tenían la expectativa equivocada. Esas mujeres amaban a Jesús, pero todavía lo buscaban donde había estado. Ellas pretendían encontrarlo dentro de la tumba, en vez de buscarlo donde verdaderamente estaba, donde verdaderamente Él les dijo que iba a estar. La pregunta que yo te hago es, ¿te pusiste a pensar dónde estás buscando vos a Cristo? Lo pregunto porque buscamos respuestas en experiencias y muchas veces las buscamos, esas respuestas, en experiencias pasadas. Buscamos seguridad en algunas estructuras. Buscamos vida en cosas que ya murieron. Por eso es que te pregunto, ¿estás buscando al Cristo vivo o estás hurgueando en las cosas que alguna vez Él mismo hizo? Te hablé de la resurrección y esa resurrección cambia la forma de interpretar la vida misma. Los discípulos, ¿se acuerdan de ese pasaje en el que dos de los discípulos iban en el camino a Emaús y Jesucristo se les aparece? La verdad es que esos discípulos tenían la información correcta. Tenían la información correcta, tenían un conocimiento importante de los hechos, pero no entendían el propósito. Y la resurrección nos obliga, nos interpela, nos incomoda a releer toda la historia. Lo que parecía una derrota en sí mismo fue la victoria más grande. Eso que parecía un fracaso en realidad era redención. Ese silencio que se hacía oír era ni más ni menos que el cumplimiento de la promesa. Hay situaciones de nuestra vida que solo pueden entenderse cuando Cristo le pone luz. Y esa luz tiene que ver justamente con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo evidenciando que Jesús reina. Pedro no dice, recibieron al Espíritu porque oraron mucho. Dice, exaltado por la diestra de Dios, sigue hablando, ha derramado esto. Por esto decimos que el Espíritu Santo es una evidencia de que Cristo reina. Es una promesa porque Jesús dice, derramaré de mi Espíritu. Y tiene una profundidad que en realidad nunca nos la enseñaron. Derramaré, cuando Jesús dice derramaré, quiere decir en realidad daré en abundancia. Derramar es sinónimo de abundancia y aquí es donde los invito a pensar, porque me gusta pensar en la gracia de Dios. Y la pregunta que querría hacerles es, ¿Dios administra su gracia con mezquindad?
Dios administra su gracia de acuerdo a lo bien o cuán bien estemos haciendo las cosas. Y la verdad, amigo mío, es que la cruz es esa cruz que nos muestra cuánto Él nos amó. Aquel tiempo de Pentecostés muestra cuánto Dios desea estar cerca. Y esta es una verdad que nos debería hacer replantearnos algunas mentiras teológicas que nos han hecho creer o que nosotros mismos hemos inventado. Y hay una mentira teológica que es el día de hoy que me sigue llamando mucho la atención. Es el día de hoy que sigo encontrando gente que dice que Dios está lejos. Y siempre hay que ir al mismo punto. Hay que ir a ese momento de Pentecostés, porque es una demostración práctica, clara y poderosa de que Dios desea estar con nosotros. Es la verdad fundamental de Dios. Dios habita en medio, quiere habitar en medio de su pueblo. Y tiene que ver, ese habitar tiene que ver con el animarnos a vivir en la relación con Él, en la relación personal de cada día con Él. Pero les decía, Él quiere habitar en medio de su pueblo. El tema es que, ¿cómo hacemos nosotros para hacerle lugar para que Él habite? Y hay aquí una trampa en la que no deberíamos caer. Nosotros no fuimos escogidos o llamados como plateístas, espectadores, para ver de cerca, para tener una mejor visión, escogidos para poder ver de manera palpable el plan de Dios. Nosotros fuimos escogidos como testigos, como herramientas quirúrgicas dentro de ese plan. No tenemos una participación pasiva de espectadores, sino que tenemos una participación activa. Fuimos escogidos como testigos. Y nuestro próximo, aquel que te encontrás a diario, no necesita que le cuentes la teoría de lo que viste o de lo que aprendiste. Ese que te encontrás a diario necesita y viene a vos urgido por la necesidad de escuchar eso que Cristo hizo en tu vida. Sos testigo, no sos espectador. Aquellos testigos, aquellos discípulos en Pentecostés entendieron que esa manifestación del Espíritu Santo era un llamado a salir. No era un llamado a admirar lo glorioso de la obra de Dios. O sí, en realidad, porque admiraron el poder y la gracia de Dios, pero lo admiraron con la firme convicción de salir a dar eso que habían recibido. El Pentecostés fue un disparador para que vayan por sus próximos. El Espíritu Santo nunca, en ningún momento Jesús nos ha dado, dice, derramaré de mi Espíritu para que llenemos estadios. No, Jesús dice, derramaré de mi Espíritu para que lo recibamos, para que lo bajemos a nuestro próximo. Y eso lo tenemos que bajar. Es una verdad que no nos la podemos quedar, porque Cristo vivo está. Y eso es lo que debemos llevarle. Eso es lo que nuestro próximo debe leer. Somos cartas, acuérdense. No predicamos sobre una religión. Hablamos del Dios que está vivo. Anunciamos a aquel que por amor pasó por la cruz. Hablamos del Cristo. Hablamos de ese Dios con el cual
mantenemos una relación viva. Y te lo dije, estamos encomendados como testigos, y tu testimonio debe tener la particularidad de estar vivo. Y la particularidad de que tu testimonio esté vivo tiene que ver con que como herramienta sos una evidencia de que Dios, de que Jesús vive. Sos una herramienta con evidencia, porque de dónde te sacó Dios, de dónde te sacó Cristo al hoy. Es evidencia pura. La tumba vacía está. La piedra fue movida. Y para terminar quiero decirte lo que creo Dios me ha enseñado en este tiempo. La piedra no fue movida para que Jesús saliera de la tumba. La piedra no fue movida bajo ningún punto de vista para que Jesús saliera de aquella tumba. Pensalo. Jesús ya poseía un cuerpo glorificado capaz de aparecer en habitaciones cerradas. Entonces esa piedra no fue movida porque fuera un impedimento para el resucitado. Fue quitada para que los hombres pudieran entrar y ver. Evidencia. Por eso tenés que mantener tu testimonio vivo, porque es necesario que el próximo hombre que llegue a tu vida pueda ver lo que sucedió. La resurrección ocurrió incluso antes de que alguien llegara al sepulcro. Entonces esa piedra fue quitada para que exista una evidencia y que esa evidencia sea reveladora. Sobre esa piedra que fue quitada el ángel se sentó. Esa piedra representa la muerte, el sello poderoso de Roma, de los hombres romanos. Esa piedra representa el temor de los propios discípulos. Y el ángel está sentado sobre ella. Es como que todo aquello quedó bajo los pies del cielo. Es Dios diciendo: aquello que para ustedes era un final, para mí nunca fue un problema. Esa tumba vacía no cierra la historia, esa tumba vacía nos eyecta hacia adelante, hacia cada uno de nuestros próximos. Simplemente y sencillamente para que podamos hacer nuestra parte. Testimonio vivo, para que puedan ver al Cristo vivo en nosotros. Te bendigo.